Como presidente de la República he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Si se trazara un linaje político de líderes disruptivos que han desafiado el orden establecido en América Latina, Alberto Fujimori de Perú podría ocupar con justicia el rol de maestro o sensei en términos nipones de figuras contemporáneas como Nayib Bukele y Javier Milei. Lejos de ser una figura neutra o inofensiva, Fujimori encarna una paradoja latinoamericana, el estadista que, con puño de hierro y visión pragmática, logró resucitar a un país que había muerto tanto económica, política y socialmente. Con esas cenizas, Fujimori pudo reconstruir a un país en ruinas, dejando los cimientos para un crecimiento económico que se refleja actualmente en la moneda más fuerte de la región y una de las más poderosas de Latinoamérica. Además, Fujimori tuvo que enfrentar a algo mucho peor que las maras en El Salvador. Me refiero a Sendero Luminoso, un grupo terrorista catalogado por diversas fuentes como uno de los más sanguinarios y brutales de la época moderna. Cuando Fujimori asumió la presidencia del Perú en 1990, heredó una nación devastada por dos males mortales, la hiperinflación y el terrorismo. La economía peruana estaba técnicamente muerta, la inflación había alcanzado niveles demenciales, más del 7.000% anual, y el Estado se encontraba paralizado, sin capacidad de gestión ni credibilidad internacional. El modelo económico estatista impulsado por los gobiernos de izquierda de las décadas anteriores había asfixiado la iniciativa privada y corrompido la productividad nacional. En ese infierno económico, Fujimori aplicó una terapia de shock que sentó las bases del modelo económico que, con matices, aún sostiene la estabilidad del Perú. Impulsó la apertura al libre mercado, la desestatización de empresas públicas ineficientes y consolidó un banco central independiente, blindado frente a las ambiciones populistas de turno. Fue un viraje radical que salvó a millones de peruanos del hambre y la miseria. Pero quizás su mayor logro no sea solo económico, sino militar y político. Fujimori enfrentó con decisión y sin complejos a uno de los enemigos más temibles de América Latina, Sendero Luminoso. Este grupo terrorista maoísta no solo sembró el terror en la sierra y la selva del Perú, sino que llegó a controlar territorios completos, buscando instaurar una dictadura del terror, solo comparable en su brutalidad con la Camboya de Pol Pot. Perú estaba al borde de convertirse en un estado fallido, secuestrado por el delirio revolucionario y la violencia sistemática. En medio de una de las crisis más profundas que ha vivido Argentina, el presidente Milei propone un cambio radical del modelo económico, inspirado en recetas liberales que priorizan la reducción del Estado, el equilibrio fiscal y la libertad de mercado. Entre los muchos ejemplos que utiliza Milei para justificar sus reformas, destaca el caso del Perú de los años 90, cuando Alberto Fujimori aplicó un shock económico liberalizador que frenó la hiperinflación devastadora y encaminó al país hacia una etapa de crecimiento sostenido. Pero ¿cómo salió el Perú de esta tremenda crisis? A continuación te muestro las medidas tomadas por el gobierno de Alberto Fujimori. Empezaré diciendo que Fujimori no era un liberal, ni mucho menos un libertario, era simplemente pragmático. Incluso llegó al poder apoyado por la izquierda peruana que no quería a Mario Vargas Llosa por ser justamente liberal. Alberto Fujimori aplicó un plan de estabilización económica radical a inicios de su gobierno en los años 90, conocido como el Fujishock, para enfrentar la hiperinflación y la crisis económica extrema heredada del gobierno de Alan García. Aquí te explico cómo lo hizo y qué métodos usó. El contexto antes de Fujimori. Perú tenía una inflación de más del 7.000% en 1990. El Estado estaba prácticamente en quiebra. El tipo de cambio estaba descontrolado. Había escasez de productos básicos y subsidios generalizados. Adicional a esto, el terrorismo de Sendero Luminoso agravaba el caos.
Métodos y medidas usadas por Fujimori. El shock económico. Fue un ajuste económico drástico y rápido de inspiración liberal diseñado para cortar la inflación de raíz. El llamado Fujishock fue el nombre con el que se conoció al conjunto de medidas económicas de ajuste radical. Estas medidas fueron extremadamente duras en el corto plazo, pero necesarias e imprescindibles para sanear una economía que estaba al borde del colapso. Es así que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150.000 intis, costará a partir de mañana 300.000 intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude. Principales medidas del Fujishock. Eliminación de subsidios a alimentos, combustibles y servicios públicos, devaluación masiva de la moneda para sincerar el tipo de cambio, aumento de tarifas públicas, luz, agua, transporte. La suba fue de casi un 300%. Reducción drástica del gasto público, congelamiento de salarios estatales, liberación de precios. Se acabaron los precios controlados. El resultado inmediato fue doloroso para la población, ya que hubo una caída brutal del poder adquisitivo, pero esto detuvo en seco la hiperinflación. Independencia del Banco Central. Se reformó el Banco Central de Reserva del Perú para que sea autónomo y no emita dinero sin respaldo como lo hizo antes. Se detuvo la emisión inorgánica. Se instauró una política monetaria estricta enfocada en el control de la inflación. Además, se aplicaron reformas estructurales que paso a describir. Reformas estructurales y apertura económica. Entre 1991 y 1993, Fujimori llevó adelante una serie de reformas liberales. Apertura al mercado, reducción drástica de aranceles, eliminación de barreras al comercio internacional, eliminación del control de cambios, privatizaciones. Se privatizaron empresas estatales ineficientes, telefónicas, aerolíneas, minas y bancos. Se redujo el tamaño del Estado, ingresaron capitales extranjeros que ayudaron a modernizar sectores clave. Reforma del sistema tributario, se reorganizó la SUNAT para mejorar la recaudación, se implementaron impuestos más estables y simples. Resultados de estas medidas. La inflación bajó del 7.000% en 1990 a menos del 10% en 1995. Se recuperó la confianza de inversionistas. El país volvió a crecer económicamente. Se estabilizó la moneda. Perú volvió a tener acceso a financiamiento internacional. Que ha transcurrido aproximadamente 2 horas en que se registró el atentado, los bomberos y policías continúan removiendo escombros, como también evacuando heridos. Se calcula que hasta el momento por lo menos han sido evacuados 60 heridos, la mayoría de ellos de extrema gravedad. La noche del 12 de septiembre de 1992 marcó un antes y un después en la historia del Perú. Ese día, tras años de terror sembrado por el grupo maoísta Sendero Luminoso, su líder máximo, Abimael Guzmán Reynoso, fue finalmente capturado en una operación que hoy es considerada una de las más exitosas en la historia de la inteligencia policial latinoamericana. La caída del llamado presidente Gonzalo no fue producto del azar ni de un golpe de suerte. Fue el resultado de un trabajo meticuloso, silencioso y persistente llevado a cabo por un grupo especial de inteligencia de la Dirección Nacional contra el Terrorismo, liderado por el entonces coronel Benedicto Jiménez y el general Quetín Vidal, bajo el nombre del Grupo Especial de Inteligencia del Perú, GEIN. Este equipo logró infiltrar y rastrear durante años las redes del grupo terrorista más letal del continente. A diferencia de las grandes operaciones armadas, esta fue una guerra de paciencia, vigilancia e inteligencia. El GEIN adoptó un enfoque distinto. En lugar de buscar confrontaciones abiertas, se dedicaron a observar, seguir pistas menores y construir pacientemente un rompecabezas a partir de detalles aparentemente insignificantes. El hallazgo de un departamento en un distrito de Lima llamado Surquillo, que funcionaba como una tapadera para los movimientos de la cúpula senderista, fue el primer indicio clave.
Sin embargo, fue una vivienda de la calle Los Sauces en Surquillo donde la historia daría un giro decisivo. Agentes policiales encubiertos, disfrazados de mendigos, vendedores, recicladores, empezaron a notar movimientos sospechosos, incluido un camión que transportaba basura con un agente infiltrado, asignado a esa labor, logró dar con restos de medicinas para el tratamiento de la psoriasis, enfermedad que padecía el líder de la cúpula senderista. Esta pista médica, unida a una rutina meticulosamente documentada de los ocupantes del lugar, permitió deducir que el líder terrorista estaba escondido allí. Se perdió una luz en el segundo piso. Hay alguien más en la casa. El operativo fue limpio y quirúrgico. En apenas unos minutos, el GEIN ingresó al lugar y encontró a Guzmán junto a otros miembros del Comité Central de Sendero Luminoso. Sin un solo disparo, fue reducido y arrestado. La imagen de Guzmán capturado, encerrado en una jaula y vestido con traje a rayas, recorrió el mundo como un símbolo del fin de una era sangrienta. Unos piensan que es una gran derrota. Sueñan. Loco. Decimos, sigan soñando. Es simplemente un recodo, nada más. Qué bien el clavo. Abimael Guzmán, capturado. Ustedes lo pueden ver ahí con el traje a rayas. ¿Pero por qué ese traje a rayas? En el Perú no se usa ese uniforme para los presos, pero como esto es tan común y se ve en las películas, pensé que era muy ilustrativo que se le presentara detrás de una reja, para indicar que finalmente Sendero estaba siendo derrotado. Hoy día la realidad es una. Los mismos contendientes de la Primera y la Segunda Guerra Mundiales están generando, están preparando la Tercera Nueva Guerra Mundial. Eso debemos saber. Y nosotros, como hijos de un país oprimido, somos parte del gobierno. No lo podemos consentir. ¡Basta ya! Después de un imperialista. Se ha dado un paso importantísimo en esta lucha contra el terrorismo. Esta captura significa el descabezamiento, quitarle el cerebro a esa cúpula. El último gran reto, la toma de la residencia del embajador, el desafío más largo del gobierno de Fujimori. Diciembre de 1996, en pleno corazón del distrito de San Isidro, una de las zonas más exclusivas de Lima, se celebraba una elegante recepción diplomática por el natalicio del emperador Akihito. Aquel 17 de diciembre, más de 600 invitados, entre ellos diplomáticos, empresarios, políticos, ministros e incluso familiares del presidente Alberto Fujimori, asistieron a la residencia oficial del embajador japonés Morihisa Aoki. Pero lo que debía ser una velada de celebración se convirtió en una pesadilla. Aproximadamente a las 8:20 de la noche, 14 miembros armados del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA, liderados por Serpa Cartolini, irrumpieron violentamente en el lugar. Armados con fusiles, explosivos y una estrategia bien planificada, tomaron la residencia por asalto y capturaron a cientos de rehenes. Su objetivo era claro: forzar al gobierno peruano a liberar a más de 400 de sus camaradas encarcelados, incluidos algunos líderes históricos del movimiento. El golpe fue certero, sorpresivo y simbólicamente poderoso. El MRTA no solo atacaba al Estado peruano, sino también a uno de sus aliados estratégicos más importantes, Japón. Entre los rehenes iniciales se encontraban figuras clave como ministros de Estado, congresistas, empresarios influyentes, el hermano del embajador y miembros de la alta sociedad limeña. Incluso en las primeras horas, entre los cautivos estuvieron Rosa Fujimori, madre del presidente, y su hermana Juana Fujimori. El gobierno encabezado por Alberto Fujimori enfrentaba ahora otro de los desafíos más complejos de su mandato. El Perú y el mundo estaban en vilo. Las cámaras de televisión transmitían en vivo la tensión y durante los primeros días las negociaciones se daban entre comunicados, liberaciones graduales y tensiones crecientes. Durante más de 120 días, 4 meses exactos, la residencia estuvo bajo el control del MRTA. Se intentó negociar, se trajeron mediadores internacionales, incluso el Comité Internacional de la Cruz Roja intervino para facilitar el diálogo. Pero mientras los ojos del país estaban sobre la fachada de la residencia, el gobierno peruano planeaba en secreto una operación sin precedentes. El Estado peruano, en estricto secreto, comienza a diseñar una operación clandestina con el objetivo claro de rescatar a los rehenes con vida. Un grupo de élite del ejército, la Unidad Especial de Inteligencia y Rescate, conocida como los Comandos Chavín de Huántar, comenzaron a excavar túneles bajo la residencia, preparándose para una incursión quirúrgica.
La paciencia, la planificación y la precisión militar, como en el caso de Abimael Guzmán, nuevamente serían fundamentales. Finalmente, el 22 de abril de 1997, a las 3:23 de la tarde, se ejecutó la llamada Operación Chavín de Huántar, considerada una de las más exitosas operaciones de rescate de rehenes del mundo. En tan solo 17 minutos, las fuerzas especiales ingresaron por los túneles y por la superficie, neutralizando a los 14 miembros del MRTA y liberando a 71 rehenes con vida. 2 comandos perdieron la vida, el coronel Juan Valer y el capitán Raúl Jiménez. También falleció un rehén, el magistrado Carlos Giusti. La operación fue un punto de inflexión. Fujimori, que había asumido personalmente la supervisión de la estrategia, fue ampliamente elogiado por su liderazgo y determinación. Para muchos fue el momento cumbre de su gobierno, el acto que consolidó su imagen de hombre fuerte y decidido. Y para seguir luchando y seguir dominando a los terroristas, no vamos a ceder frente al chantaje terrorista. Lo prometí y lo cumplí. El rescate tuvo trascendencia mundial, se habló por mucho tiempo y se sigue hablando hasta hoy como un ejemplo de decisión y de trabajo de inteligencia militar. Se hicieron documentales en grandes cadenas televisivas, incluso películas y series que se pueden encontrar en YouTube. Alberto Fujimori, con sus luces y sombras, marcó un antes y un después en la historia del Perú. Su gobierno significó un cambio profundo en lo económico, político y social, dejando huellas imborrables en la memoria colectiva del país. Es innegable que bajo su liderazgo, el Perú logró superar una de sus peores crisis económicas y derrotar al terrorismo que mantenía al país en vilo. No obstante, también cometió graves errores y abusos de poder que lo llevaron a enfrentar a la justicia y cumplir una larga condena. A pesar de la polémica que aún genera su figura, Fujimori permanece como uno de los presidentes más influyentes y decisivos de la historia republicana del Perú. Quiero cerrar este video agradeciendo a los suscriptores y a aquellos que se vienen sumando a este canal en crecimiento. No es fácil crear contenido sin el apoyo de ustedes. Es por eso que les pido encarecidamente dejar un comentario y un like a este video, manifestando tus impresiones. Incluso las críticas serán bienvenidas en este canal. También quiero recordarles que me sigan en Instagram. Búsquenme como Soldado Cultural. Y sin más que decir, nos vemos en un siguiente video.